¿Tiene alguna pregunta que le quisiera hacer al doctor Alain? Quedaron reflexivos, todos quedamos reflexionando. Muchas gracias, doctor Alain, por todo. Gracias a ustedes. Invitamos ahora al escenario al doctor Timoteo Tangarife, quien nos hablará sobre cómo se han desarrollado los centros de servicios compartidos en Brasil. Adelante, por favor. Bueno, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Todavía no? ¿Aló? 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 No. Eso. ¿Aló? 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 ¿Todavía no? Ah, ya, creo que sí. ¿Aló? No. Aló, ahora sí. Buenas tardes a todos. Es una satisfacción muy grande de estar aquí con ustedes. Gracias, Andy, gracias, Santiago, por la invitación. Yo me siento en casa. Mi corazón es mitad brasileño y mitad colombiano. Mi papá es colombiano, tengo familia por acá, entonces me siento en casa. Estoy muy bien por acá con ustedes. Una satisfacción muy grande. Entonces, yo voy a hacer un poco con ustedes, decir un poco cómo se han desarrollado los CSC en Brasil y un poco de las claves de optimización de CSC Eletrobras. Un poquito de mi presentación, ¿no? Mi nombre es Timoteo Tangarife, yo trabajo en Eletrobras, una empresa de energía eléctrica brasileña. Actualmente soy superintendente del CSC y también director-presidente de la Asociación Brasileira de Servicios Compartidos. Bueno, para iniciar, antes de iniciar mi presentación, yo voy a mostrar un libro que hicimos en conjunto con la Andy, con la Campscat, está acá Roy también de la Campscat, y al final de mi presentación voy a hacer una pregunta para usted y quien acertar, levante la mano, va a ganar un regalo de Brasil, un libro. ¿Listo? Entonces, mi presentación está dividida en tres partes. Una parte para decir un poco sobre el panorama general de los CSC de Brasil. Después voy a decir un poco las tendencias en Brasil, un poco de cómo estamos manejando en Eletrobras, la eficiencia y el avance de nuestro CSC, y al final un poquito sobre la ABSC, que es la asociación. Entonces, el objetivo de estudio de mercado brasileño de servicios compartidos contó con la participación de 212 empresas de diferentes sectores, ¿no? Con el objetivo de levantamiento de características generales, recompilación de buenas prácticas, identificación de oportunidades, tendencias y también la creación del informe de los CSCs brasileños. Entonces, acá una historia muy rápida de cómo se manejando en Brasil. Hoy, en 2022, tenemos más o menos 350, casi 400 CSCs en Brasil. Y acá tienen un histórico de cómo, de la cantidad de CSC han sido creados. Entonces, hasta 2000, apenas 5% de ese total de CSC. Y nosotros vemos que de 2011 a 2020 hubo un crecimiento grande de empresas que le manejan el modelo de gestión de servicios compartidos. Entonces, el segmento de negocios de empresas, tenemos más o menos 60% de las compañías de servicio, 40% de compañías industriales y apenas 2% de empresas de gobierno que han tenido una estructura de CSC. El área de economía empresarial, nos vemos acá, le destaque con 4 áreas de economía, el servicio, educación, la venta y agronegocio. Entonces, esos 4 representan una buena parte de los CSC brasileños. Número de empleados de la empresa que tiene CSC. Entonces, nos vemos acá, entre 5.000 hasta 10.000, la mitad de las empresas que tienen CSC son empresas que tienen más de 10.000 empleados. Y número de empleados del CSC, entonces tenemos acá entre 100 y 500 empleados.
casi 60% de nuestros CSCs con esa cantidad de empleados y más de 500, 30%. Entonces son CSCs con estructuras bien largas. Conectado a qué áreas los CSCs de la empresa, tenemos acá 37% directamente relacionado a una directoría corporativa, 24% con la vicepresidencia y 12% derecho a la presidencia. La vicepresidenta con 24%. Y una estructura global de CSC representando 11% de todo. Acá tenemos un recorte por empleado por edad. Entonces tenemos en Brasil menos de 30 años, 37% de los empleados en esa edad y 38% de 31 a 40 años. Destacamos esos percentuales. Por género tenemos casi 60% de género femenino. Empleados de segundo nivel de estudios, 47% con ensino medio completo, con ensino superior completo, perdona, y 17% con ensino superior completo. La ubicación principal de CSC en Brasil, estamos distribuidos más o menos en esta ciudad. São Paulo representa 43% de la ubicación principal de CSCs en Brasil, Minas Gerais 14%, Rio de Janeiro 11% y Paraná 7%, Rio Grande do Sul 6%. Y después va cayendo los percentuales. Entonces, concentramos casi grande parte de los CSCs en la región sudeste de Brasil, con São Paulo con casi 50% de todas las estructuras de CSC allá en Brasil. El alcance del CSC a nivel nacional, normalmente 100% de todos los CSCs alcance nacional, 25% con alcance hasta la América del Sur, 15% hasta América del Norte, Central con 10%, Europa 10%, Asia 6%. Entonces, el alcance del CSC es muy restrito a Brasil y el alcance en otras partes un poco menos. Los idiomas utilizados, creo que ese es un gran problema para las conexiones de CSC en Brasil y en América Latina, por ejemplo, es el idioma. Entonces, en Brasil, 100% portugués, claro, pero inglés con 34% y español 23%, francés, alemán y otros un poco menos. Entonces, acá vemos una distancia grande para multinacionales o GBS que quiere inserir centro en Brasil. Tenemos una dificultad por el idioma. Los procesos en el ámbito del CSC, tenemos 90% de todos los procesos en contas a pagar, lanzamiento de notas de facturas 82%, contabilidad 80%, contas a recibir 79%, fiscal 77%, recursos humanos 71%. Entonces, más o menos esos son los procesos que encontramos en Brasil con los percentuales más elevados. Externalización de parte o la totalidad de las actividades de CSC. Entonces, vemos acá que 51% sí hacen la tercerización o externalización y 40% no, y no necesita y no pretende tercerizar. Y lo que es externalizado, tenemos acá con 30% la tecnología de información, facilities con 28%, y por ahí vamos bajando los percentuales, mas básicamente tecnología de información y facilities son que chamam mais atenção. Uma área de melhora contínua, que é importante para todos os CSCs. Allá, los CSCs de Brasil, 81% sí, hay una área de mejora continua y 16% no, pero pretende crear, apenas 3% no. Principales sistemas ERP utilizados allá en Brasil, el SAP con 65% es un sistema um de los más utilizados, Oracle con 12%, Proteus 10% y los demás. Uso de RPA 80% de todos los CSCs, entonces ese es el nivel de madurez, el uso de RPA, contas a pagar, contabilidad fiscal, lanzamiento de facturas, contas a recibir, cadastros son los que hacen más uso de RPA. Cloud Computing 48%, casi 50% de todos nuestros CSCs tienen uso de Cloud Computing. Big Data Analytics 41%, y acá tiene los percentuales de cuál procesos se usan. Uso de chatbot en 31% también. Acá
casi 60% en la área de recursos humanos y después otros servicios. Uso de startups como socio tecnológico en CSC. Tenemos hoy 37% de la pesquisa, pero ese era un tema que en Brasil estamos haciendo una aproximación muy larga y la Asociación Brasileña tiene un papel muy fundamental en esta aproximación de los CSCs con las startups. En Brasil tiene muchas startups, así como en toda parte del mundo, pero tenemos y hacemos un proyecto, un trabajo muy duro allá para hacer este casamiento, vamos a decir, con las startups allá en Brasil. Acá hablando un poquito de la parte de la educación, né? Acá destacamos 15 competências por áreas, donde los CSCs también trabajando mucho con los empleados. Entonces destacamos acá Data Analytics, automación, expertise funcional, excelencia en procesos de melhoria continuada, soft skills y cultura de servicios. Y cada una yo destaco acá en expertise funcional la questão da visão sistêmica do CSC. Isso aparece em outras pesquisas que fizemos sobre educação e aparece muito forte a visão sistêmica, a necessidade de los empregados ter uma visão de todo e não partes do CSC. Acá os níveis de Capability Maturity modelo de maturidade de capacidade. Então, temos nessa escala de iniciante, inicial, repetitivo, definido, gerenciado, otimizado, hasta chegar a la maturidade de excelência allá em Brasil. Então, isso é mais ou menos a carreira que todos os CSCs em Brasil se propõem a fazer e estão caminhando para isso. As etapas da evolução do CSC, também tem os níveis de evolução, de incompleto para básico, intermediário, avançado e best in class, como chamamos de world class, que é maximização da performance do CSC, aumentando a contribuição para o resultado do grupo. Hablamos hoje, por la mañana, creo, uma apresentação, não me acuerdo quem dijo que sobre exatamente a generação de valor que os CSCs lo traem. Acá um pouco de las tendências, desafios. Então, temos separado com 5 partes. Uma com inovação continuada. Isso é um ponto de destaque em Brasil, de tendências, desafios e como vamos manejar isso. Então, separamos como inovação continuada. Então, comitê de inovação, transformação digital e tudo isso fazendo as ligações com todas as partes tanto da área de CSC quanto das áreas de la empresa, seja de marketing, TI, negócios financeiros, comercial, ventas e o próprio CSC, a importância de ter a inovação continuada em todo esse ciclo. Outra, a gestão de pessoas. Então, as competências desejadas para os empregados do CSC, destacamos acá algumas muito fortes que estão manejando allá em Brasil, que é a cultura de prestação de serviço. Esse é um aspecto muito importante e muito sencillo para todo. A adaptabilidade e flexibilidade, a gestão de tempo, relacionamento interpersonal, inovação, evolução profissional, mindset tecnológico, a comunicação e a inteligência emocional, que também por la manhã hablamos sobre isso, a importância deste tema para todos, principalmente por la pandemia, por todo o que passamos. Então, ter inteligência emocional é fundamental para as competências hoje em nossos centros. Então, todo isso nesse pilar de gestão de pessoas. Outro pilar para nós é a experiência do cliente. Então, nós costumamos dizer que o cliente é uma consulta grátis para nós. Então, temos que manejar os resultados, os cambios de projetos e os pontos de atenção e melhora. Todo pensando no cliente, todo pensando em customer first sempre. Outro pilar também para essa evolução e a tendência de los CSC são a excelência em processos. Então, a evolução do papel de CSC é fundamental para todo isso. Então, miramos acá arriba a execução como convencional, um input, output, o processo rodando, e abaixo, a inserção da automação e, obviamente, depois, as análises. Hablamos aí de Data Analytics e todo isso. Então, a diferença é o caminho que estamos seguindo para
desde la ejecución, análisis y la consecuencia de todo. Entonces, eso todo en el pilar de excelencia en procesos. Otro, inteligencia de datos, es otro pilar también muy importante para que estamos también como uno de los 5 puntos, que es la adecuación de la estructura de CSC para adecuar en sus áreas de Business Excellence la parte de inteligencia de datos. Entonces, vemos eso como un punto fuerte para el próximo paso. Y para terminar, la otra parte de tendencia es la cultura. Aquí vemos palabras que definen la cultura de los CSC brasileños. Vemos acá en la primera más fuerte, agilidad, innovación, parcería, compliance, foco en cliente, innovación, son los que destacan más, mas tienen flexibilidad, inteligencia de datos, tiene otros. Entonces, la cultura tiene que ser reforzada todo para siempre con esas palabras que define y trabajar eso en nuestros CSCs. La visión de futuro que nosotros tenemos allá, él pasa por esta foto. Sai de una fábrica de procesos transacionales, que hablamos un poco también por la mañana, para los centros de excelencia operacional, hasta los hubs digitales de conocimiento. Es así como estamos manejando y proyectando los CSCs en Brasil como hubs digitales de conocimiento. Y como un centro digital. ¿Cómo es eso? Entonces, es la expansión del escopo de servicios, empieza por aquí, por acá. Después, procesos diseñados en función de la jornada del consumidor, pensando siempre en la obsesión por Customer First. Entonces, esa es una palabra clave que estamos poniendo en Brasil, y eso es reflejo no solamente de la pesquisa, mas de todo lo que estamos mirando, los benchmarks que hacemos con las compañías de la asociación, una obsesión muy fuerte por Customer First. Entonces, procesos diseñados en función de la jornada del consumidor, una red virtual de centros de servicios geográficamente distribuidos. La pandemia mostró muy claramente todo eso con la home office y entonces entendimos que una red virtual de servicios, no importa dónde estamos, geográficamente distribuidos, es un camino para el centro digital de conocimiento. Y la musculatura digital, que es la habilidad digital, cultura, emprendedora e innovación. Entonces, ese es el camino que estamos manejando allá con todos los centros de servicios en Brasil. Los principales componentes de este modelo de entrega, destacamos 3 puntos principales como productos y servicios, como modelos analíticos baseados en Machine Learning, activos de datos y plataformas de integración. Entonces, ese es un pilar también fuerte de componentes del Hub Digital de Conocimiento. Un otro, el modelo operativo o operacional, que son hubs operacionales con núcleo de innovación cross-funcional y multidisciplinar, como vimos en el slide atrás de los comités de la transformación digital, que sea un núcleo crossover, cross-funcional y multidisciplinar. Entonces, es necesario. Y, por fin, para los componentes, el talento y cultura, las análisis de datos y la cultura de datos. La estrategia de automación de los CSCs, la Automation by Design, los diseños de los nuevos servicios y soluciones, ya trae los componentes de automación nativos y automación as a service. Entonces, ese es un punto también que estamos manejando, estamos trabajando eso en benchmark con todos los CSCs en Brasil, que análisis de datos, mineración de datos y design thinking, pasando por inteligencia Intelligent Automation, RPA, System Automation, inteligência artificial, para a personalização em uma escala com Customer Experience e um modelo operacional mais curto e mais dinâmico. Então, é um pouco a visão que nós temos para os CSCs de Brasil e também para a nível global, como lo integramos. E uma visão de futuro, acá dejo uma frase para vocês também, que o CSC de futuro será uma plataforma omnichannel, omnicanal, inteligente, predictiva, com uma capa externa de experiência basada em autosserviço, simples, intuitiva, e uma capa interna basada em inteligência de processos e automação, como um centro de soluções com um CSC ágil, digital e virtual. É assim que nós enxergamos os centros de serviços para adelante.
E agora vou falar um pouquinho do Centro de Serviços Compartidos de Eletrobras, a empresa que eu sou superintendente de nosso CSC. Então, acá, a presença brasileira da Eletrobras, ela é presente em toda a região do país, e acá nós temos a 16ª maior energia do mundo e a maior da América Latina, a top 5 hydropower generator em capacidade de instalação. Então, temos a geração de 31% de toda a energia em Brasil, quase 50% de transmissão de energia em Brasil, 47%, é a mais larga transmissão, uma companhia da América Latina de transmissão de energia. As claves que usamos para a optimização do CSC e para a implementação, né, vino do desafio 22 que hicimos em 2016, para uma excelência de sustentabilidade, e acá as claves que colocamos antes de implementação do CSC: uma disciplina financeira, uma performance de sustentabilidade, valorização das pessoas, excelência operacional, que acá está em nosso CSC, e a governança e compliance. Acá um retrato muito rápido de nosso CSC. Temos hoje um dos mais largos de setor em América Latina, em tamanho. Temos 6 companhias dentro da holding, com 1.212 colaboradores na estrutura de CSC. Atendimos cerca de mais de 300 partes de Brasil, municípios, cidades, pontos. Temos 8 macroprocessos grandes, mais de 130 subprocessos e uma quantidade infinita de processos. Uma otimização desde a implantação do CSC de 400 milhões, mais ou menos, quase 100 milhões de dólares, né, por ano. Temos uma volumetria de tickets, mais ou menos de 1.200, 1.500 tickets diários. Nossa central de serviço, a avaliação de 9.4, e servimos a quase 13.000 empregados do grupo. Nós estamos distribuídos em Brasil em 4 regiões, em Norte, Sul, Nordeste e Sudeste, composto por essas companhias, atendendo o território brasileiro todo. A logística é muito larga, como vocês podem mirar. O escopo de processos dentro de nosso CSC está nessa capa azul acá, que de misto, não é estratégico puro e tampouco não é apenas transacional. Então, temos infraestrutura de serviços generais, recursos humanos, logística, tecnologia da informação, financeiro, jurídico, contabilidade e a logística. Então, temos esses 8 macroprocessos e todos os processos envolvidos aí. Temos a evolução de nosso CSC, sempre com esses 3 objetivos: ganho de maturidade, o progresso da tecnologia. Então, traemos sempre a tecnologia para a otimização das operações, digitalização, inteligência artificial e geração de valor, que são projetos que temos para a redução e otimização de custo e balanço. Acá é uma fotografia de nossa história. Começamos em 2018, acá, em princípio, na primeira etapa, e todavía estamos ao final da segunda etapa de estrutura de CSC, e estamos fazendo a consolidação dessa etapa de madurez para avançar para a terceira fase, que para o segundo semestre, para nós tornarmos um Global Business Center. Então, estamos em almuerzo conversando um pouco com isso. Então, como o Brasil é muito largo, então ponemos todo o conceito de GBS, né, em Brasil para nossa companhia. Então, chamamos como uma unidade de negócios direto em Brasil. Então, essa última fase vamos iniciar o próximo semestre. Acá, a madurez da estrutura em la terceira etapa implica em la centralização da gestão dos CSCs, com 4 unidades. Então, a ideia é que tenhamos uma gestão única com os 4 CSC distribuído e uma gestão unificada. Esse é o planeamento para isso. E estão consolidando também seu papel em dos processos transacionais e a ampliação do alcance para controle, reporte de atividades e táticas. Então,
Normalmente el CSC está en el canal de Barrito ahí, de procesamiento transnacional. Entonces ya estamos elevando todos los procesos y las actividades de nuestros CSCs para parte de controlar e informar, ejecución de actividades tácticas, hasta el desarrollo de estrategia. Y só vamos pasar para allá en la tercera etapa de nuestro CSC cuando tiver la gestión unificada. Ese es el camino que vamos a seguir. Acá un slide apenas del proyecto que llamamos de Electrobots, de RPA y hiperautomación. Acá tenemos ya implantado en producción 36 robots y 69 todavía ahí en desenvolvimiento, pero con lo que está en producción ya tivemos una reducción proyectada y ya lista de 70%, más de 70% de la reducción que manejamos. Una economía de 10 millones con estos, y tenemos hoy un COI integrado con una infraestructura compartilhada en Brasil todo. Entonces esa es nuestra fotografía, ¿no? Tenemos una parcería contratada, la padronización de mejoría de procesos, gestión de portafolio de automación, la tecnología RPA y los equipos de TI envolvidas dentro de una estructura integrada de COI. Y acá, para terminar, hablando un poco de la ABC, que es la Asociación Brasileira, entonces, tenemos como objetivo conectar los diferentes actores más diversos del mercado de servicios compartidos. Ese es nuestro objetivo. Y conectar ¿quién? Los CSCs en Brasil, sus empleados, los proveedores de servicios, de productos, el gobierno también, que es muy importante. Ya tenemos contacto y conversaciones iniciales con el Ministerio de la Economía de Brasil, la propia sociedad, las startups, como yo lo conté en principio, y también otras asociaciones en Brasil y en el extranjero. Entonces tenemos hoy, en esta foto acá, una alianza y acuerdo, hablando un poquito de esa conexión, tenemos una alianza y acuerdo de cooperación desde 2019 con Camscat y con la propia Andi. Esa foto sacamos en San José, en Costa Rica, en evento allá de Camscat. Entonces, y hoy hicimos la segunda reunión presencial, ¿no? Santiago nos recibió muy amable. Entonces, no está acá la foto, pero la próxima presentación la foto va a estar, de 2022. Entonces, hubo ese huaco por la pandemia, claro, mas sempre estávamos em contato estes anos, em eventos virtuais, etc. Então, se queda cá registro para nós. E, para terminar minha apresentação, como eu les dije em princípio, acá livro que hicimos ano passado, chamado Jornada CSC, né? Trabalho completamente compartilhado, né? Compartido com 46 coautores, 46 experts, em diversos sectores de CSCs brasileiros, e contamos com a amável presença de Santiago, de la Andi, e Roy Solano, de la Camscat, que está cá presente também. Cada um escreveu um capítulo do livro que está cá, e a novidade é que este ano teremos a tradução para espanhol e inglês. Esse livro já está disponível em Amazon, em uma livraria em Brasil também, virtual. Então, voltando acá, yo les dije que iba a hacer una pregunta. ¿Cuál ciudad de Brasil tenemos más CSCs? ¿Me ayuda? ¿Quién levantó la mano primero? ¿Cuál la segunda ciudad? Ahí. Aí. Listo. E por acá, então, encerro minha apresentação. Muitas graças por todo.